Hola, ¿qué tal? Te saluda a tu amiga y servidora Lulis Ovalle. ¿Te sientes una mujer feliz, una mujer plena, atractiva, bella, exitosa? Si la respuesta es no, estás en el lugar correcto, porque este programa fue diseñado para traerte las herramientas que necesitas para poder llegar a ser tu mejor versión. ¡Iniciamos ya! Aquí en Televida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su programa Tu Mejor Versión, aquí en Televida. Yo soy su amiga y servidora Lulis Ovalle y recuerden que este programa es producido por Exo Films. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando un tema súper importante para poder llegar a ser nuestra mejor versión, que es la salud. Así que estoy súper contenta de darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Miriam Ainslein, así que doctora, bienvenida. Estoy súper contenta de verla otra vez. Gracias, muchísimas gracias, Luli. Sí, yo también contenta de verla. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir aquí con la comunidad hispana otra vez, así que muy bien. Perfecto, doctora. Fíjese que, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, ¿verdad? Muy especial, que es la salud, pero me encantaría que le platicara a la comunidad de dónde es originaria usted, cómo es que llegó acá a Estados Unidos. Uy, una larga historia, la verdad. Bueno, yo soy de Argentina. Pero no soy de Buenos Aires, por eso no tengo el acento típico, ¿no es cierto? Yo digo yo no digo yo, como dirían los porteños. Yo soy de cerca de Chile, así que tengo otro acento, ¿no es cierto? Pero sí, yo llegué aquí a este país en el año 97, por ahí, ¿ok? Y sí, soy médica internista. Yo ya me había recibido de médica en Argentina. Y vine acá, empecé a hacer un doctorado en biología molecular para hacer la parte de investigación. Y pasé un tiempo, haciendo otro tipo de cosas que no eran medicina, hasta que después hice mi residencia médica para poder, ¿no es cierto?, revalidar y tener mi título, poder practicar medicina acá en este país. E hice en la Universidad de Florida, hice mi residencia médica, mi internado, bueno, todo lo que tenía que hacer. Y vine acá a Missouri, a la Universidad de Missouri, después que terminé residencia, para ser profesora. Fui 5 años profesora en la Universidad de Missouri. Sí, estuve entrenando estudiantes de medicina, médicos residentes y así. Bueno, entonces después vi que lo que más me gustaba era la parte de obesidad, y precisamente porque empecé a ganar peso. Yo antes siempre fui delgada y después, llegando a este país, empecé a ganar peso y dije, bueno, tengo que hacer investigación en esto porque no podía perder peso, y así es que terminé haciendo un poco más la parte de nutrición y de obesidad. Entonces, hice un poco, tomé mis exámenes, ¿no es cierto?, para poder especializarme en la parte de obesidad. Y bueno, ahora eso es lo que más me dedico. Yo ahora tengo mi propia práctica privada aquí en Kansas City, pero en realidad conseguí mi lugares en Kansas. No, yo vivo en Missouri, pero mi oficina está en Kansas, sí. Muy bien. Doctora, yo me imagino que fue un proceso muy difícil para usted, pues ya se había recibido en su país y de repente venir acá y volver a hacerlo todo otra vez. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mire, son exámenes, o sea, los exámenes que se toman, que ahora se le han cambiado hasta el nombre, porque hace tanto que yo rendí y después ahora hay otros nuevos, pero yo rendí los dos. El anterior, antes se llamaba el ECFMG, ahora es USMLE, United States Medical License Examination, que son 3 pasos, ¿no es cierto?, de exámenes que tomar, y son exámenes de 8 horas de largo. O sea, son 8 horas un día, 8 horas el otro día. Es una cosa terrible, son 3.000 preguntas y así, ¿no es cierto? Todo en inglés, tenemos 1 minuto para contestar cada pregunta, o sea, es muy difícil. Y se lo toma en todo el mundo, porque yo lo tomé lo tomé en Buenos Aires, en Argentina, y yo creo que en Sudamérica nada más que en Chile, en Buenos Aires, o en Brasil también, tal vez, no sé, pero así, en pocos lugares, pero se toma el mismo examen en todo el mundo. Entonces, ellos aquí ganan muchísimo dinero porque poca gente lo pasa al examen y lo tienen que volver a tomar, y son miles y miles, ¿no es cierto? Es caro, es difícil, es muy estresante, pero yo, gracias a Dios, pude pasarlos todos bien. No tuve problemas realmente en pasar los exámenes, y bueno, así es que estoy acá. Es que eso es lo suyo, doctora, ¿no? Sí, y fíjese que, bueno, yo estudié inglés en la secundaria, o sea, pero bueno, gracias a Dios que sí, mire, yo creo que hay un destino, ¿no es cierto? Hay gente que es muy capaz y no
no, porque el destino los lleva para otro lado. Yo creo que mi destino era venir acá, por eso se me facilitó a mí, no tuve ningún problema, gracias a Dios. Wow, qué increíble, doctora. Fíjese, yo no sabía que usted había sido profesora. Sí, 5 años y publiqué mi investigación en los mecanismos de cómo se quema la grasa en realidad, ¿no es cierto? Y publiqué ahí. Entonces he hecho publicaciones que las siguen publicando gente que hace investigación científica, ¿no es cierto?, en el tema de lo que es los lípidos, o sea, las grasas, que aumenta el colesterol. O sea, lo que yo, tratando de perder peso, ya aprender cómo se pierde peso, estudié los mecanismos bioquímicos de cómo se quema la grasa y ahí entendí qué es lo que aumenta el colesterol realmente. Y entonces dijo, oh wow, esto no es lo que están diciendo toda la línea de investigación que dicen que no hay que comer grasa y todo eso, sino que ahí entendí qué es lo que realmente aumenta el colesterol y que no es el colesterol, porque eso es lo opuesto de lo que realmente la ciencia muestra, ¿no es cierto? Entonces fue muy interesante. Yo digo, bueno, esto está en contra de lo que todo el mundo dice, entonces seguramente me van a dar una patada y me van a sacar aquí porque yo, ¿quién soy para decir lo opuesto? Pero en realidad les gustó mucho y me invitaron a China a presentar la teoría esta, así que gente, digamos, Nobel Prize, estamos hablando de gente muy importante en la parte científica, decidieron que querían, en mi punto de vista, investigarlo, o sea, presentarlo, ver de qué, digamos, estaba yo tratando y lo han citado a mi paper realmente varias veces. Gente muy importante en todo el mundo, o sea que estoy muy contenta con eso, o sea que yo sé que yo sí entendí realmente, al menos ninguno ha salido refutándolo de que yo estoy equivocada, todo el mundo es para apoyar porque han buscado y han visto confirmado desde el punto de vista clínico, se confirma lo que yo había puesto ahí, lo que yo había escrito, las deducciones mías ahí en ese paper, o sea que es parte de bioquímica que yo realmente no soy bioquímica, pero para parte de la formación de médica uno tiene que estudiar eso, así que alguna idea tenía, tuve que sentarme a escribir eso con el libro de bioquímica al lado, que no es lo que nunca me gustó mucho, pero bueno, uno nunca sabe, así que... ¿Sabe qué? Eso es lo que me encanta de usted, doctora, que usted siempre va como más profundo, ¿no? Como buscar otras opciones para el paciente, algo que les ayude a profundidad, no nada más dejarse guiar por lo que dicen otros especialistas, sino usted piensa y dice, bueno, es que debe de haber algo más y es ahí donde usted se pone a investigar. Sí, eso a mí me encanta. Para mí eso me lo hace muy interesante a lo que yo hago. Es decir, poder, si algo yo lo tengo que entender. O sea, para mí, yo soy lo más curioso. Yo en vidas pasadas tengo que haber sido un gato probablemente, pero yo soy sumamente curiosa. Porque yo, hasta que no, si hay algo, yo tengo que entenderlo, en todo aspecto. O sea, eso me lleva muchas veces a investigar cosas paranormales, cosas que no están, entonces, pero bueno, trato de mantenerme, digamos, con calma con el tema. Así que sí. Así soy yo también, yo soy muy curiosa y a mí siempre me encanta estar aprendiendo. Yo digo, a lo mejor yo no tuve una carrera como tal, pero me encanta ser muy autodidacta, entonces todo el tiempo estoy leyendo aquí, aprendiendo esto, el otro, porque me encanta. Y mire, yo lo he visto, yo he confirmado muchas veces en lo personal y con otros chicos que están estudiando, que están en una carrera, la manera en que están las carreras estructuradas y cómo digamos, la manera que se evalúa al estudiante. La gente tiende a estudiar de memoria. Si usted memoriza, usted no se va a acordar nada de lo que estudió. Entonces, no crea que la gente que está con estudios realmente conoce más que usted, porque probablemente, y eso me pasó con mi historia. Yo me acuerdo que yo tenía promedio de 10 en la secundaria en historia. Y me acuerdo de cuando empecé medicina, un muchacho de la carrera de medicina de segundo año, que para mí era un genio en aquel tiempo, me preguntó algo de historia que no me acuerdo ni siquiera que me preguntó. Y yo no tenía la más pálida idea, yo no tenía idea. Entonces yo ahí me di cuenta, digo, obviamente estudié porque tenía 10, o sea que obviamente estudié, pero obviamente estudié de memoria porque no me acuerdo absolutamente de nada, hasta el día de hoy no me acuerdo de nada. Y eso que había estudiado mucho, o sea que la manera en que se les está enseñando las carreras típicas, el que termine una carrera, el que tiene un título, no estoy segura yo de si realmente sabe más que alguien que no tenga idea, por la forma en que se evalúa a la gente que estudia. Por eso es que en teoría debería saber más, debería estar más cualificado que otra gente, pero a veces los sistemas de educación no son los mejores para evaluar y para realmente hacer que el estudiante realmente aprenda, ¿no es cierto? Así que por eso yo creo mucho también en la autodidacta. Yo, por ejemplo, lo de bioquímica,
puedo jurar que yo no me acordaba de nada, así que tuve que agarrar el libro otra vez y por supuesto uno ya lo ha visto, entonces le es familiar y uno ya más o menos una idea tiene, ¿no es cierto? Pero para poder escribir este tipo de papers, de este tipo de investigación, tenía que tener el libro de bioquímica al lado. Y bueno, así que por lo menos hasta ahora no nadie me ha dicho, se equivocó aquí la doctora, así que bueno, de todo modo, es decir, hay muchas cosas que me llaman la atención, una de ellas es esa investigación, pero bueno. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, doctora. Sí. Usted siempre nos habla acerca, bueno, hemos tenido oportunidad de compartir otros programas y usted nos ha hablado acerca de cómo es que es súper importante la manera en que nos alimentamos. Sí. Porque a veces ciertas enfermedades pueden revertirse con la alimentación. Sí, es lo que yo he estado, es decir, desde que yo me dedico a esta parte, ¿no es cierto?, de lo que es la nutrición y observando siempre siempre las cosas, digamos, yo digo, el paciente a mí me ha enseñado muchísimo, fíjese, el paciente me ha enseñado mucho porque yo he observado varias otras cosas que yo he aprendido. He aprendido, por ejemplo, bueno, por supuesto, de la obesidad. O sea, yo sé, por ejemplo, los pacientes que yo atiendo, yo no solamente los hago perder peso, que sí, como yo digo siempre, lo mío para la cuestión de la obesidad no es una cuestión estética, no es enfocado en lo estético, sino en la parte de salud, porque hay mucha gente delgada que son diabéticos, hipertensos, colesterol. ¿Por qué? Porque lo que hacen es restringirse en la alimentación y matarse en el gimnasio, y lo mismo siguen teniendo colesterol alto, azúcar alta, y aunque estén delgados con el peso normal, siguen siendo enfermos. Y eso es debido a que lo que se les dice a la gente que tiene que comer está errado, ¿no es cierto? Entonces usted va a encontrar gente que tiene más sobrepeso y no tiene ni colesterol, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada, están sanos. Entonces, ¿por qué es eso? Porque no es solamente el peso, sino es que hay otros factores. Entonces, he aprendido muchísimo en este tiempo que he estado aquí en Kansas City, digamos, atendiendo paciente hispano. Me ha enseñado muchísimo. He aprendido porque ellos prestan atención a qué es lo que comen, qué es lo que no, y entonces asocian cosas. Y ellos me permiten a mí, ¿no es cierto?, que yo siga, digamos, elaborando en por qué puede ser que eso se influencia. Pero lo que yo sí sé que, por ejemplo, el exceso de azúcares es lo que causa tanto la obesidad como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto. Es el azúcar lo que causa aumento de colesterol. Entonces yo lo que hago, cuando hago mis dietas, le calculo la cantidad de calorías, ¿no es cierto?, que el paciente necesita. Y voy cambiando la proporción de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no es cierto?, de una manera que, de acuerdo a si es diabético, de acuerdo a lo que el paciente de su condición sea. Sí, porque y les voy ajustando la medicación para la diabetes y puedo eliminar la insulina en el paciente diabético, reducirle síntomas, reducirle muchísimas otras cosas, y es increíble porque se puede recuperar el paciente hasta en casos avanzados. No digo si el 100%, pero sí se pueden recuperar, tener mucho mejor vida. Eso es lo que más me enfoco. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo la psoriasis, asociada con falta de vitamina D. Entonces, si uno les da la vitamina y se empiezan a mejorar. Es muy impresionante lo que es la nutrición. Y voy aprendiendo cada vez más, así que sí, yo me enfoco en eso. Lo que más puedo enfocarme en lo que es las vitaminas, la nutrición, las proteínas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas, sí. Y es que a veces las personas que tienen, por ejemplo, la condición de la diabetes, no saben cómo alimentarse. A veces piensan que para que no se les sube el azúcar no tienen que comer tanto. Exacto. Cuando es un grave error, porque entonces caen como en lo contrario. Exacto, sí. El diabético, eso es algo que le insisten. La gente diabética, es decir, porque está mal guiada, porque realmente las guías, y o sea, hay muchas cosas con las que hay guías así del gobierno que yo no estoy de acuerdo, no es porque yo sea rebelde y que no quiera estar de acuerdo con las cosas, sino que yo les he aplicado y he visto que no me ha funcionado. Entonces nos quedan dos cosas: o la guía no funciona o el paciente no sigue las instrucciones. Y quedan casos de las dos cosas, ¿no es cierto? Pero yo sé que nadie es decir, dudo que alguien quiera perjudicarse por sí mismo, ¿no es cierto? Si el paciente le dice no comas tal cosa y lo tiene que comer siendo una persona adulta, sabiendo que le va a hacer mal y todo eso, es porque realmente no lo puede controlar. Y lo que sucede es que el comer azúcar, el azúcar es una adicción, en realidad. Entonces, no se le puede decir a una persona no comas azúcar y darle una medicación para que
le baje el azúcar, porque la baja de azúcar es el principal estímulo para comer azúcar, porque si no la persona se desmayaría. Y se lo ha visto a gente que ha querido seguir la dieta que le han dado, que la gente se ha desmayado con una baja de azúcar. La baja de azúcar le puede descerebrar a una persona. Una persona con una baja de azúcar se puede quedar en estado vegetativo. Entonces el cuerpo va a decir, bueno, o me muero yo aquí, o sea, la naturaleza sabe más. Entonces por eso esa persona va a tender a comer y a salirse de su dieta y todos van a estar encima de él y le van a decir, ¿por qué comiste? Lo que fuera. Y no, la persona está respondiendo a un instinto natural de sobrevivir, ¿no es cierto? Pues la baja de azúcar es mortal. Sí, porque, por ejemplo, ahí entra como nuestro cerebro reptil que le dice, ¿no? Claro. Y empieza a responder como al estrés. Él piensa que se está muriendo y que está en peligro. Entonces, ¿qué hace? Que te den más ganas de comer lo que no debes comer. Pero el problema es que si no come la persona, se puede desmayar y se puede morir. O puede entrar en arritmia. O sea, se hicieron estudios de investigación en gente diabética que había un grupo, aquí se hicieron en Estados Unidos, eso no lo han publicado y eso no sale en ningún lado, pero eso es un estudio en Europa, Canadá y Estados Unidos, donde había 2 grupos de pacientes diabéticos. Uno de que se les dejaba que no fuera tan estricto el control del azúcar y los otros que tenían que estar bien, el azúcar bien controlado, no más de 100 de miligramos y todo eso. Tuvieron que pararlo en la mitad, apenas en los meses que empezaron, porque empezaron a ver que en el lugar donde estaba muy estricto el control de azúcar se empezaban a morir los pacientes. No era que, sino que se morían con arritmia, porque la baja de azúcar causa arritmia cardíaca, y se morían descerebrados, porque la gente cuando estaba muy estricto en el control de azúcar, y entonces ahí vieron que no se debe, o sea, el cuerpo está, entonces eso me confirma, respondiendo a un instinto natural, porque lo que hay que hacer es eliminarle los azúcares, pero lo que se indica, lo que se explica, que hay que comer la pirámide de la comida donde el 50-60% tiene que ser azúcares, que son los carbohidratos, ¿no es cierto? Eso es mentira, porque con esa dieta tratan de estabilizar a un diabético y eso no sirve, sencillamente, porque eso no es así. ¿Cómo sería un plato de comida correcto? ¿Nos podría dar un ejemplo? Un ejemplo, lo que yo les hago que del paciente, o sea, sepan que el paciente hispano tiene que saber que lo que les está causando obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, todo eso es el arroz. El arroz en exceso, el arroz, una porción de arroz es como comer 7 cucharadas de azúcar. O sea, sepan que aunque ustedes no le pongan azúcar al café, si están comiendo arroz y o sea, la gente come arroz con un poquito de carne, porque como el arroz es más barato en todo el mundo, eso es una comida de pobre, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Pero el arroz, porque Dios no lo inventó blanco. El arroz viene de la planta con fibra y con vitaminas. El arroz blanco no tiene ni fibra, ni vitamina, ni proteína, no tiene ningún tipo de valor nutricional. Vale 0. Solamente causa problemas el arroz blanco, ¿no es cierto? El arroz wild, como viene el arroz silvestre, oscuro, negro, que tarda horas en cocinarse, ese sí tiene, porque tiene fibra y porque es como, entonces, todo lo que ha modificado el hombre, y el arroz es algo que lo ha modificado el hombre, de cómo venía. Entonces, eso es dañino porque se absorbe demasiado rápido y causa aumento del azúcar, igual que lo causaría el azúcar, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago es, les hago saber lo que pueden, si quiere comer arroz, tiene que comer media taza, y eso reemplaza 3 tortillas. Entonces, elija, ¿quiere comer tortillas o quiere comer arroz? Pero es media tacita de arroz. Entonces, en un plato típico lo que más tiene que tener es la proteína, ya sea pescado, pollo, carne, no importa, verduras que reemplacen. Y la carne siempre que tiene que ser como asada, ¿no? Asada, idealmente para perder peso, ¿no es cierto? Más que nada, es con menos grasa lo menos posible si quieren que perder peso. Pero si tienen un buen peso y pueden las calorías de la grasa, lo pueden poner frito, pero idealmente es muy digestivo, cuesta más digerir las cosas fritas, o sea, entonces, asado idealmente, es cierto, un trozo grande de carne y verduras, vegetales y un poquito, ya sea, el arroz considerarlo como el pan, usted come una rebanada de pan o como una tortilla, usted no come un paquete de tortillas con un poquito de carne, ¿no es cierto? Entonces no coma un plato de arroz con un poquito de carne. Tiene que considerarlo como si fuera una rebanada de pan al arroz. Entonces se come media tacita de arroz, 2 cucharadas de arroz y nada más, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo sé que es la base de por qué el hispano está tan enfermo, ¿no es cierto? Tiene todo este tipo de enfermedades. Por ejemplo, China también, la gente dice, los chinos son flacos, no.
Yo fui a China y yo nunca comí arroz en China, porque el arroz lo come la gente pobre, nada más en China. Entonces acá yo voy a un restaurante chino y le ponen arroz, pues es más barato. Entonces le ponen arroz y le gusta a todo el mundo, entonces ¿qué? Pero yo fui a China, por ejemplo, nos daban, comí como 8 entradas, digamos, en los lugares donde nos invitaban a nosotros allá. Y ya cuando uno come el arroz es porque no le satisfizo, no fue suficiente lo que comió. Esa es en la cultura de ellos. O sea, pero no es cierto que la gente, o sea, el pobre sí comerá arroz, me imagino, en China, mucho arroz. Pero China es uno de los países que tiene mayor cantidad de gente diabética y que tiene complicaciones debido a ¿no es cierto? Es por la dieta, ¿no es cierto? O sea, entonces China, usted le sugeriría a la gente que en lugar de comer el arroz blanco, traten de comer el arroz integral. el arroz integral es prácticamente lo mismo porque lo han tratado un poco, o sea, casi es igual, ¿no es cierto? Pero tiene que ser el arroz silvestre. El arroz silvestre es el grande, con grano oscuro, que es caro y tarda horas en cocinarse, ¿me entiendes? O sea, que yo lo que les recomendaría es que por el momento empiecen a reemplazar, o sea, diluirlo, que es hasta que psicológicamente, porque hay gente que, pacientes míos que lo dejan completamente el arroz y ellos, por supuesto, que yo no tengo esa fuerza de voluntad, me tardé como 4 años en dejar el pan, pero bueno, lo que hago es que, por ejemplo, arroz de coliflor, ¿no es cierto? Que lo hacen a coliflor, lo cortan chiquito, ¿no es cierto? Lo procesan de una manera que uno puede mezclar el arroz de verdad con arroz de coliflor. Entonces, una porción de un arroz con 2 porciones de arroz de coliflor, lo mezclan y incluso es más sabroso para mí. Por supuesto, yo no como mucho arroz, pero lo he conseguido, yo lo he probado y me parece que está bien, pero porque para cada persona, ¿no es cierto?, es diferente. Claro. ¿Qué otra cosa podríamos sustituir por el arroz blanco, doctora? El arroz blanco, bueno, o sea, hay muchas otras, por ejemplo, más que nada verduras salteadas, verduras como, por ejemplo, bueno, cebolla, los mushrooms serían los champiñones, no sé cómo le llaman, los hongos, ¿no es cierto?, mushrooms. Peppers, que lo hagan así salteado, le pueden poner un poquito de mantequilla y eso lo hacen una guarnición para acompañar una carne, cosa de disminuir, porque al principio mientras menos coma, hay que ir disminuyendo de a poco, porque como es una adicción, de a poquito se va bajando las porciones al principio, mezclándolas con el arroz de coliflor, por ejemplo, más que nada los niños, alguien que quiere mucho de eso, para hacer el peso del sobrepeso, el niño quiere comer eso y no va a comer otra cosa, no entiende que le hace mal, entonces lo empiezan a hacer así, le dan más verduras y eso, ¿no es cierto? Y que el arroz, eso yo creo que es lo que los ayudaría. ¿Y qué hay de las tortillas, doctora? Que es algo que no podemos dejar. Mire, gracias a Dios que ahora, o sea, primero, la tortilla de maíz es mucho mejor que la de harina, ¿ok? Porque tiene más fibra y cada tortilla de maíz, ya me sé de memoria, tiene más o menos 10 gramos de carbohidrato. Entonces yo le digo, si le calculo que la persona tiene que tener 30 gramos de carbohidrato en el almuerzo, entonces le digo, como hace 3 tortillas, una ensalada y una carne, por ejemplo. Entonces ahí más o menos le calculo las calorías y todo eso, ok. Pero hay muchísimos productos ahora que tienen tortillas de harina, pero son bajos en carbohidratos. Entonces ya, porque saben, o sea, la industria de la alimentación sabe exactamente dónde viene el problema y ellos lo saben de hace mucho y sin embargo le han estado agregando azúcar porque saben que el azúcar es adictiva, porque saben que si ellos elaboran un producto que le ponen un poco de azúcar, como el azúcar es adictiva, la gente va a querer seguir comiendo. Entonces a ellos no les importó que crearon esta epidemia de obesidad, ¿no es cierto? Entonces, pero el hecho de que la industria de los alimentos haya sacado tanta cantidad de tortillas low carb, ahora, entonces ustedes pueden comer tortillas low carb, no puedo dar nombres ahora porque no es cierto, no voy a hacer propaganda, pero esas son las que yo utilizo. Entonces vienen los flatbreads que son low carb, que ellos le aumentan la cantidad de fibra y le disminuyen los carbohidratos y le aumentan la proteína. O sea, ellos saben perfectamente que la manera de comer es más proteína, más fibra para disminuir y que el carbohidrato es exactamente lo que hace falta, ¿no es cierto?, de eliminar en la dieta. O sea, yo al ver toda esta industria de los alimentos que ha sacado tanta cantidad de productos bajos en carbohidratos, yo sé que ellos saben cómo tienen que hacerlo. Claro. Y entonces lo mismo se los copiamos, pero haciéndolo con las comidas de todos los días. Porque entonces yo lo que hago con el diabético, por ejemplo, que tiene que comer sus tortillas, le digo, bueno, compre esta o cual marca. Hay varias marcas. No le voy a decir nombre porque no puedo. Pero los pacientes míos saben qué marcas son y yo les indico y entonces ellos eligen cuál tortilla low carb les gusta más y con eso entonces yo les hago que se hagan burritos, que se hagan tacos, cosas así y ellos ya. Le quiero preguntar algo, Sí. doctora. ¿Qué hay del ayuno intermitente?
Yo he estado leyendo eso porque digo, bueno, algo tengo que buscar que me funcione a mí. Pero es posible que funcione, o sea, desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento del cuerpo. Yo sé que nosotros, o sea, Dios hizo la grasa, que nosotros acumulamos, algunos en más y otros en menos cantidad. Algunos más, como unos diciendo. más por algún lado que otro, ¿no es cierto? Pero Dios hizo la grasa, ¿por qué? Porque la grasa en estado, cuando no hay que comer y cuando no hay que beber, la grasa se transforma en energía y en agua. O sea que es maravilloso cómo la naturaleza funciona, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo sé que si uno está ayunando, muchas veces, ¿no es cierto?, antes el ser humano, antes que hubiera tanta abundancia de alimentos, bueno, recuerden que eso, gracias a Dios, que ahora no hay escasez de alimentos, por lo menos aquí, ¿no es cierto? Hay otros países que sí. Pero cuando no hay que comer, y antes cuando el hombre tenía que salir a cazar para comer y comía cada 2 o 3 días, vivía de su propia grasa, ¿no es cierto? Entonces, tiene sentido de que el ayuno intermitente pueda servir para bajar de peso a la gente. Al que le sirva, me parece muy bien. Ahora, sepan que para poder quemar grasa, cuando las dietas son tan estrictas, aunque sea de corto tiempo, hay una masiva liberación de adrenalina. O sea, se quema la grasa. La única forma que quemamos grasa es con adrenalina, que es la hormona del estrés. O sea, que una persona que ya tiene una presión alta o que tiene el azúcar alto ya porque es diabético o que tiene colesterol alto, sepan que les va a mientras estén quemando grasa en forma masiva, les va a aumentar la adrenalina, puede aumentar la presión, le puede aumentar el azúcar, porque el cuerpo está en estrés mientras pierde peso. Entonces, para mí, todos los cambios tienen que ser en una forma leve, suave, para que el cuerpo no sufra con eso, ¿me entiendes? A mí no me gusta que la gente pase hambre cuando está en la dieta. Por ejemplo, a mis pacientes yo les pongo que coman cada 6 horas, cada 3 horas, 6 comidas cada 3 horas, porque yo sé que, y ellos porque al principio cuando el paciente obeso mórbido, ellos están en starvation mode, según yo. O sea, yo lo que veo es que el obeso mórbido, el que tiene un índice de masa corporal de 35 para arriba, esa gente en realidad come 2 veces al día. Esa gente puede pasar 15, 17 horas sin comer. Que yo no puedo pasar esa cantidad de tiempo sin comer. A mí me despierta el hambre en la noche porque, claro, como niño, yo necesito comer cada 3 horas. Exactamente. Pero eso es, en realidad, el bebé nace comiendo cada 3 horas, porque yo creo que eso es realmente el metabolismo del ser humano. Y entonces, la gente que, ya sea el obeso mórbido, por ejemplo, que viene y me dice, y yo al principio no les creía, cuando me decían, mire, yo como 2 veces al día, yo como poco. No puede tener 400 libras y comer 2 veces al día. Pero yo cuando les calculaba sus calorías, que les daba una dieta de 2.500 calorías, la queja era, ¿por qué tengo que comer tanto? Yo no quiero comer. Entonces yo ahí me di cuenta de que realmente no quieren comer. Entonces digo, porque puede ser que una persona no quiera comer. Le estoy dando una dieta restringida para las calorías para el tamaño de esa persona, para que pierda peso, y no lo querían comer. Entonces me di cuenta de que están en starvation mode, es decir, ellos tienen tanto exceso de insulina que la crea el cuerpo debido al exceso de carbohidratos, que les baja demasiado seguido el azúcar en sangre. Y eso el organismo lo interpreta como que no tienen que comer, entonces larga el sistema de starvation mode. O sea, por ejemplo, usted se imagina un niño en África con su pancita, ¿no es cierto?, que comen arroz 1 vez al día, si es que comen esos niños malnutridos, ¿no es cierto?, pues no tienen que comer. Ese niño, con su pancita, ese niño, si usted le ofrece o le da, viene de pronto y lo quiere salvar y le da de comer, ese niño se puede morir en el momento. Sí. Porque hay que realimentarlo de a poquito cada 3 horas, hay que darle, porque el cuerpo vive de su propia grasa y ese niño no tiene hambre realmente. Después de 3 días de no comer bien, la persona se le quita el hambre. Yo he visto diferentes formas como digo, de la dieta intermitente. ¿Tiene sentido que se haga? Y me encantaría que en un futuro hiciéramos un programa de eso, doctora, pero ya se nos fue el tiempo. Ok, perfecto. Se nos fue el tiempo, pero me encantaría que antes de que nos despidiéramos diera sus datos, cómo la pueden localizar, a qué número y dónde está su consultorio. Perfecto, entonces mi consultorio, ya sea para pacientes de Missouri o de Kansas City o de Kansas, lo tengo en el borde del consultorio, entonces ese es el 5401 de College Boulevard, en la suite 204, eso es en Leawood, Kansas, 66211, el teléfono es el 913-317-5040 o el 913-804-5569, esos son los teléfonos. Y si no, nos pueden contactar vía Facebook, ¿no es cierto?, la doctora Miriam Ensling,
Y si no, en el website creo que enslingmedicine.com. Así que, bueno, cuando quieran, ya saben, nos pueden contactar. Pues muchísimas gracias, doctora, por haberse Gracias tomado el tiempo y haber estado aquí con nosotros. Gracias. Espero que no sea la primera vez y gracias por toda esta información valiosa. Por nada. Muchas gracias a usted. Muy bien, pues este fue su programa Tu Mejor Versión aquí en Televida. Recuerden que este programa es producido por Exofilms. Yo soy su amiga y servidora Lulis Ovalle. Nos vemos en el siguiente programa y recuerda, sigue brillando.